1 al 6. Capítulo 2, versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Bien, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que no se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dejémonos ahí y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos a Dios la bendición, que sea Él el que hable a nuestra vida. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio de esta tarde de poder estar reunidos una vez más en su casa, escuchando, Señor, su enseñanza, su exhortación, Señor. Que sea usted hablando en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Perdone todas nuestras faltas y pecados, Señor, y bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, a los que van a estar a través de este sonido escuchando esa palabra, asimismo a los que van a estar conectados a través de las redes sociales por medio del canal de Ministerio Cristiano de Fe y Misericordia en Facebook y YouTube. Señor, bendiga a esos más de 406 suscriptores que usted está poniendo, Señor, a cada uno de ellos para que puedan escuchar esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Sea usted bendiciendo su vida, Señor, bendiciendo, Señor, alguna necesidad que ellos tienen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hable a su vida, Señor. Usted conoce sus necesidades. Por eso hoy oramos, Señor, para que sea usted el que tome, Señor, a través del Espíritu Santo, el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que de esta hora no se hable nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, entonces continuamos con el estudio bíblico en el capítulo 2, ¿verdad? Ya que miércoles anterior estuvimos con el capítulo 1 y hoy iniciamos el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, estudiando la palabra del Señor en esas cartas del apóstol Pablo a los de Tesalonicenses. Entonces, el apóstol Pablo está dando a conocer de que él, a pesar de toda oposición, Dios le dio denuedo, Dios le dio autoridad, Dios le dio fuerza, porque ellos pasaron mucha oposición cuando estaban, dice, allá en Filipos. Allá fueron muchas veces, los echaron preso. Entonces, ahora el apóstol Pablo dice que a pesar de todo eso, Dios los respaldó. Y es que Dios respalda lo que Él manda hacer. Y el apóstol Pablo tenía el llamado de Dios para poder ir y predicar a los gentiles. Es ahí donde está, en Filipos, en Tesalónica, en Grecia, todo Grecia ahí está predicando, y todos ellos son gentiles. Sabemos que los griegos, dice ahí la palabra del Señor, que ellos buscan sabiduría. ¿Por qué? Porque son gentiles. Ellos se creen sabios. Hay grandes científicos entre ellos. Entonces, por eso el apóstol Pablo llega a todas esas ciudades y lleva el mensaje de salvación, lo que nunca habían recibido. Pero ahora llega y él viene y les lleva ese regalo. El regalo que nadie más puede dar más que Cristo, a través
de su muerte. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, Él nos ha respaldado. Y por eso nosotros también en nuestra vida nos tenemos que dar cuenta que Dios nos está respaldando. Este momento que estamos con vida aquí y podemos seguir escuchando su enseñanza, su palabra, es porque Él todavía nos permite, ¿verdad?, que nosotros podamos estar atentos a su voz. Y por eso es necesario que nosotros sigamos adelante con el ministerio de la palabra, de poder seguir predicando, de poder seguir anunciando. Y ese llamado no es solo del predicador. El apóstol Pablo tenía muchos colaboradores, muchos que avanzaban en la palabra porque él les enseñaba y ellos mismos la difundían. Por allí decían, hay uno predicando de Jesús. Y así va creciendo el evangelio. Y ahora nosotros igual tenemos la misma boca, ¿verdad?, para poder hablar. La misma boca que tenía los de Tesalónica. Por eso estas cartas son generales, son para todas las iglesias. Ahora ya no es aquí solo en Tesalonicenses, sino que enseñanza. Y por eso se llaman epístolas generales, porque son generales para todos. Todos pueden oír esa palabra y a todos llega la exhortación. Entonces aquí está llegando a Tesalónica a través del apóstol Pablo y sus colaboradores esta enseñanza. Y entonces nosotros tenemos que seguir con esa enseñanza, de creerle a Dios que Él está con nosotros a pesar de que hay oposición, dice, a pesar de que sabemos que en este lugar hay oposición al evangelio. Así el apóstol Pablo, donde quiera que andaba, sabía que había oposición, predicaba y sabía que todos le hacían plan para poder detenerlo. Entonces el apóstol Pablo sigue luchando, sigue confirmando que él no buscaba la gloria para él, sino para Dios. No buscaba gloria de hombre, dice ahí. Así es que vamos a iniciar ahí en el versículo 1 del capítulo 2 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis, dice. Ahí está el apóstol Pablo diciéndole, vosotros mismos sabéis. ¿El qué saben? Hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, que la enseñanza no fue en vano, que la palabra penetró a lo más profundo de ellos y ellos la atesoraron en lo más profundo de su corazón. Por eso es que usted y yo debemos de atesorar la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, porque tiene que hacer ese efecto que quizás en algunos no hacen. ¿Y cuál es ese efecto? Ese cambio que usted y yo vamos a tener. ¿Cuándo? Cuando Cristo ya está en nosotros. Entonces eso dice el apóstol Pablo, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano, porque la palabra llegó y ellos la atesoraron. Versículo 2 dice, pues habiendo antes, dice, padecido, sido ultrajados en Filipos, dice. Ahí está, ¿verdad? Que habiendo padecido muchas cosas, el apóstol Pablo siguió luchando. Él no se detuvo. Y nosotros muchas veces, con una prueba que es poca a comparación de la que ellos padecieron, nosotros ya no queremos nada con el evangelio, porque la prueba nos dominó, porque creemos que Dios no nos ayudó, porque ahí la prueba nos está hundiendo. El enemigo está trabajando. Y eso no solo en aquel tiempo, sino en estos tiempos. El enemigo sigue trabajando para que usted y yo temamos. Pero el temor del enemigo. Pero ese es el temor que nosotros no debemos de tener. Que vengan las pruebas, que vengan, usted y yo tenemos que soportarlas porque no estamos solos. Hay alguien que nos ayuda a soportar. Hay alguien que nos da esa fortaleza. Ahí en Filipenses, ¿verdad? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no estoy solo. Porque el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Pero si no estoy en Cristo, si medio estoy, entonces no va a dominar la prueba.
entonces no nos vamos a fortalecer, porque no creemos la palabra. Entonces el apóstol Pablo dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, allí sufrieron, pero ahí anduvieron, pasaron la prueba. Y usted y yo no queremos pasar la prueba, en la prueba nos quedamos. Pero es necesario que nosotros soportemos las pruebas, porque eso dice Santiago, bienaventurado dice el varón que soporta la tentación, porque después de la prueba viene la corona de justicia. Entonces dice allá también Corintios 10:13 que la prueba, dice, junto con la prueba está la salida a la prueba. Eso dice, sí, que tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque las enseñanzas del mismo apóstol nos enseñan. Busquemos así allá en Tesalonicenses, capítulo 10, versículo 13. Es atrasito. Después de Romanos está Corintios. Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará, dice, también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces le está dando esperanza. Cuando dice que junto con la prueba le dará la salida, la respuesta. Entonces, ¿por qué no queremos soportar la prueba? Dice, sino que dará también, dice, juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir, para que podáis soportar. Entonces, ¿quién los hace soportar la prueba, la tentación? Es Jesús. Es su poder. Él es la fuerza. Sigamos allá en Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos, ¿verdad? Capítulo 2 de Tesalonicenses. Entonces, estamos en el versículo 2. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí está, ¿verdad? Que hay que seguir predicando, que hay oposición. Eso hizo el apóstol Pablo. Dice que a pesar de ser ultrajado, a pesar de ser, dice, de haber padecido, dice, como sabéis, dice, tuvimos denuedo. ¿Qué tenían? Denuedo. Tenían autoridad. Porque ¿quién se las había dado? Dios. Eso es lo que dice ahí. Dice, tenían denuedo, dice, en nuestro Dios. Ahí estaba la confianza. Por eso que denuedo es la confianza que yo tengo en algo. Por eso dice, tenían denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí con un poquito de oposición que nos quedan viendo raro, ya no queremos, pero seguimos. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas para eso son, para decirle el apóstol Pablo a la iglesia que ellos no se tienen que detener por una prueba o por una crítica. Porque miren, nosotros venimos predicando, nos ultrajaron allá en Filipos y seguimos, dice, con denuedo, con autoridad, con confianza en Dios, predicando el evangelio de Dios, dice, a pesar, dice ahí, ¿verdad? Dice, el evangelio de Dios en medio de gran oposición. O sea, estaban en medio del fuego. Entonces, ¿qué le quita a usted o qué cree que no tiene usted que tenía el apóstol Pablo? Quizás la fe nos baja, falla. Porque si tuviéramos fe, estuviéramos siempre nosotros, sin detenernos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. A pesar de oposición, no nos detenemos.
A pesar de los ultrajes, sigamos. Por eso, a pesar de las enfermedades, ahí están, ¿verdad? Porque Dios les ha permitido. ¿A quiénes? A todos. Que podamos seguir, porque enfermedades no es que no van a venir, pruebas no es que no van a venir, pero hay alguien que nos va a ayudar a pasar esa prueba, a pasar esa enfermedad. Y sabemos quién es. Dice, con denuedo de parte de Dios, con confianza de Dios, quiere decir. Así que por eso es que nosotros no los podemos detener. O sea, la iglesia no se detiene. Y solo se detiene, dice la alabanza, ¿verdad? Para predicar, para seguir adelante. Entonces así dice el apóstol Pablo, que en medio de gran oposición, ellos siguieron. Ellos no pararon. ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios había que hacerlo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Viniera lo que viniera, oposición o lo que hubo, ellos siguieron adelante. Versículo 3 estamos, ¿verdad? Dice, porque nuestra exhortación, dice, no procedió de error ni de impureza. Ahí está. Que no venimos del error, ni de las impurezas, ni del pecado. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impurezas, ni fue por engaño. Eso es lo que está diciendo. Que no fue para engañar. Ni nadie quiso engañarlo, dice. Eso es lo que dice. Nuestra exhortación, dice el apóstol Pablo, no fue para engaño o por engaño. Dice el versículo 4. Sino, dice, que según fuimos aprobados por Dios. Por eso se sigue trabajando. Porque lo que es de Dios va a seguir. Lo que no se le queda. Y el apóstol Pablo dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Entonces Dios aprobó, ¿verdad? Que el evangelio se siguiera predicando. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo y por mucha gente. Que Dios aprueba que se siga predicando. Entonces, el llamado está, ¿verdad?, para seguir predicando. Eso es lo que dice allí. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahí está, ¿verdad?, que todo lo que usted y yo hagamos, como lo hizo el apóstol Pablo, que no lo hizo para agradar a hombres. Por eso habló directamente y claramente el evangelio, sin dar con palabras dulces, contemplando. Habló lo que iba a anunciar. Eso es lo que está diciendo. Vamos a llegar a eso. Dice el versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Ahora vamos a las palabras que dice que no usó. Dice, porque nunca, dice, usamos de palabras lisonjeras. Usted sabe lo que es palabras lisonjeras. Ahí que le llegan a decir palabras dulces al oído y usted dice, qué bonito habla. Pero es pura traición. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces dice, pero nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Por qué? Porque el que habla muchas palabras lisonjeras dice que muchas veces se engaña. Y nosotros no hablamos engaño, dice el apóstol Pablo, ni usamos esas palabras. Porque el evangelio no es para usar esas palabras. Es cierto, el evangelio es amor, dice ahí el apóstol Pablo, ya vamos a ver, pero nosotros no usamos esas palabras. Tenemos que ser claros en el mensaje. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y por eso dice que, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos, dice, avaricia. Dios es testigo. O sea, no se anda encubriendo el pecado. El pecado es pecado y hay que señalarlo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y Dios es testigo que así hablamos. Que no podemos hablar con seguridad.
Entonces, pero dice ahí en el versículo 6, ni buscamos, dice, gloria de hombres, ni de vosotros. Eso es lo que dice el versículo 5, ¿verdad? Estamos en el versículo 6. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Ellos no buscaban su propia gloria, ni querían ser carga, dice ahí, ¿verdad? Por eso trabajaba el apóstol Pablo. Trabajaba en la obra y trabajaba materialmente. Tenía su trabajo. ¿Para qué? Para no ser gravosos a la iglesia, para no cargar a la iglesia. Entonces eso es lo que dice ahí. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos, dice, seros carga como apóstoles de Cristo. Cuando dice aunque podíamos, es porque muchos viven del Evangelio. Porque eso es lo que dice allá en Corintios 9, ¿verdad? Que dice que el que predica el Evangelio tiene que vivir del Evangelio. Pero dice el apóstol Pablo, yo para no ser gravoso, porque conocía las iglesias, que muchas críticas, entonces él evitaba eso. Y por eso él no recibía de la iglesia. Hasta que se llegó la oportunidad, dice, de que alguien quería dar ayuda para otra ciudad que estaba en crisis. Hasta allí fue que él permitió recolectar algo. No, porque él no quería ser gravoso. Él para eso trabajaba. Y es que así debe de ser. Porque si no, se cumple lo que la gente afuera dice. Que vive de los diezmos, de las ofrendas. Porque muchos así viven. Tienen sus sueldos. Igual que los curas. Tienen sus sueldos. El sueldo de los curas pasa de 35,000 al año. Así que aquí el apóstol Pablo dice, no, yo no quiero ser gravoso. Yo no quiero, dice, ser carga para la iglesia. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer porque vamos a necesitar hacer algo. A menos que se diga, vamos a hacer algo aquí en la iglesia, vamos a construir o algo. Allí sí, ¿verdad? Se pide. Pero de lo contrario, aquí no acostumbramos a obligar a la gente a diezmar y a ofrendar. Porque para eso dice el apóstol Pablo, que cada quien dé como propuso en su corazón. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice aquí en el 6, ¿verdad? Ni de otro, aunque podíamos ser carga, dice, como apóstoles de Cristo. 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿A qué está hablando ahí? Dice que antes fuimos tiernos entre vosotros. ¿Cuándo? Cuando no había madurez. Porque ahora está hablando que ahora la iglesia ya es madura. La iglesia ya entendió el Evangelio. La iglesia conoció a Cristo. Y por eso es que está diciendo ahí, ¿verdad? De que antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza. ¿Quién es la nodriza? La que cuida a los bebés cuando la mamá no puede. La que les da de mamar cuando la mamá no puede dar de mamar porque está enferma o por alguna otra cosa. Pone a una a darle. Ahora ya hay otras tecnologías, ¿verdad? Donde ya la leche ya la tienen en termos y todo eso para los bebés, para preparar la paz. Pero antes no había todo eso. Entonces contrataban a nodrizas, dice allí. Eso es lo que dice. Antes fuimos tiernos, dice, entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso fue antes. Por eso el apóstol Pablo pone a veces más adelante que hay cristianos todavía de leche. ¿Por qué? Porque no han madurado. No se les puede dar comida sólida. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y por eso dice, antes nos conocíamos, estábamos de leche. Pero ahora dice, es diferente, ¿verdad? Dice el versículo 8, tan grande, dice, es nuestro afecto por vosotros. Ahí está, ¿verdad? Hablando de que la iglesia, al igual que Pablo, dice, cuán grande es nuestro afecto.
O sea, hay afecto, hay amor entre los hermanos. Eso es lo que está diciendo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos, dice, querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que el afecto es tan grande que muchas veces quisiéramos hasta entregar nuestras propias vidas. Que es lo que hizo Cristo, que Él sí dio su vida. Él pudo hacerlo, pero la vida de nosotros no vale para poder salvar a nadie. Es raro, ¿verdad? Hasta la palabra dice que quizás entre miles o millones había algunos que sí diera su vida. Cuando quizás su hijo o alguien necesita quizás algún riñón o su corazón. Había una historia, ¿verdad?, de que una muchacha, hija de uno de los padres, estaba enferma y necesitaba un trasplante de corazón. Y dice que el regalo más grande que recibió es ese, que su padre le donó el corazón. Pero murió. Lógicamente, cuando usted dona el corazón ya no hay vida. Entonces, por eso es que la palabra dice, ¿verdad?, antes puede uno morir por alguien, pero Cristo murió por todos, dio su vida. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, de que tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis, dice, llegado a sernos muy queridos. Cuando la iglesia es querida por los mismos hermanos, son capaces, dice, de que hubiéramos querido dar su vida. No solo el Evangelio, porque eso es lo que el apóstol Pablo fue a llevar primero, ¿verdad?, el Evangelio. Porque recordémonos que para eso fue escogido, para llevar primeramente el Evangelio. Pero era tanto el afecto, el amor que había entre hermanos, dice, que hubiera sido, dice, que querían dar hasta su propia vida, porque amaban la obra, amaban el Evangelio, ¿verdad? Entonces dice, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado, dice, a sernos muy queridos. Entonces había un afecto de amor fraternal, ¿verdad?, entre hermanos, que la iglesia sí tiene que hacer, mostrar ese amor primeramente con los hermanos. Y si no ama a su hermano, dice, que lo ve. ¿Cómo ha conocido a Dios? ¿Cómo vamos a amar a Dios si al que tenemos enfrente no lo amamos y a Dios que no lo ve? ¿Cómo lo vamos a amar? Eso es lo que dice Juan, la primera de Juan. Entonces, lo primero que hay que hacer, primero amar a Dios sobre todas las cosas, luego a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Eso dice el mandamiento. Pero, ¿cómo decimos que amamos a Dios y no amamos al hermano? Que lo tenemos a la par enfrente. Entonces el Evangelio es claro, eso es lo que habla el apóstol Pablo, que se habla claro, que no habla con palabras lisonjeras, porque este afecto, dice, de hermanos, dice, porque habéis llegado a seros muy queridos. Nos hace falta estar reunidos. Eso es lo que quiere decir el afecto y queridos entre hermanos o entre los miembros de la iglesia. Que cuando no viene algo, ahí estamos preguntando, no vino la hermana, no vino la hermana. ¿Por qué? Porque hay ese afecto natural. Entonces dice ahí, versículo 8 estamos, dice, sino también nuestras propias vidas, que hubiéramos querido darlos, dice, queridos, entregaros, dice, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y así tenemos que tratar de forzarnos y llegar a ser, amarnos como hermanos, a ser muy queridos entre los hermanos, apreciarnos. Entonces sigamos ahí en el 9, dice, versículo 9, porque os acordáis, hermanos,
de nuestro trabajo y fatiga. ¿Por qué dice? Porque os acordáis, porque ellos vieron cómo sufrieron, cómo se fatigaron trabajando en la obra, como secularmente, trabajando para comer. Por eso dice fatiga, ¿verdad? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. O sea, eso cansa, eso es lo que quiere decir, porque la fatiga es cansancio. Por eso dice trabajo y fatiga. Entonces todo el que trabaja se estresa, se fatiga, se cansa o se debilita. Pero le recomiendan a muchos, pero con vitaminas. ¿Por qué? Para tener fuerza, porque las fuerzas se desgastan, se acaban. Entonces dice ahí, dice, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando, dice, de noche y de día. Ahí está el apóstol Pablo aclarando que la obra de Dios tiene que ser día y noche. Y así también como el trabajo material. Hay muchos que trabajan de noche. Y yo trabajé un montón de noche. Más de 25 años. Día y noche. El apóstol Pablo así dice, que es necesario. Eso es lo que dice, ¿verdad? Como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos. Eso es lo que quería el apóstol Pablo. Y esa es la enseñanza a los ministros, a las iglesias, que no se puede solo cargar a la iglesia. Por eso es que dice ahí, dice, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no gravar a nadie. Porque muchos en las iglesias, bueno, ahora y en aquel tiempo se daba, de que muchos decían, vaya, tal día le toca alimentar a usted al pastor, le llevaba la comida, otro día a otra familia, así, ¿verdad? Entonces por eso el apóstol Pablo dice, no, para no andar grabando a nadie, eso es lo que está diciendo. Dice, como trabajando de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea, él no quería grabar a nadie, no quería cargar a nadie. Dice, a ninguno de vosotros os predicamos, dice, el evangelio de Dios. Ahí está, es lo que fuimos llamados, a predicar el evangelio, no a cobrar, ¿verdad? Eso está diciendo el apóstol Pablo. No queremos ser gravosos a nadie, a ninguno de ustedes, a ninguno de vosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Os predicamos el evangelio de Dios. Entonces es necesario seguir predicando el evangelio, pero sin cargar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia muchas veces está igual, no hay. Y entonces, para no seguirla cargando más, o quitándole lo poco que tiene, ¿verdad? Como muchos dicen, ¿verdad? Que andan cuidando las ovejas. Pero no es la oveja la que cuidan, sino la lana de las ovejas. Detrás de eso aquí andan. Por eso el apóstol Pablo aquí aclara, ¿verdad? Para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Eso es lo que hay que predicar. El evangelio de Dios, no el evangelio de hombres. Doctrina de hombres. Vamos avanzando para ir terminando. Versículo 9 estamos, dice, perdón, el 10. Vosotros sois testigos, dice, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí está hablando de que Dios es testigo. Y cuando usted y yo decimos Dios es testigo, es porque estamos seguros, porque no vamos a estar hablando falsamente. Y si el apóstol Pablo dice Dios es testigo, ¿verdad? Los profetas así decían, ¿verdad? Vive Dios, dice. Como testificando que es real lo que Dios dice. Por eso dice el apóstol Pablo, vosotros sois testigos, dice, y Dios también, dice. Doble, ¿verdad? Doble testigo, Dios y la gente. Eso es lo que dice. Vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ahí está bien claro. ¿Cómo hay que comportarse? Santa, justa e irreprensiblemente, dice el apóstol Pablo. Y que Dios es testigo y vosotros también. Entonces, así debiera de ser en todas las iglesias. Que la gente predique santidad, justicia
irreprensiblemente tenga algo que me saque a uno. Entonces, pero vosotros sois testigos del apóstol Pablo que yo así anduve, para que aprendan que en la iglesia tiene que haber la justicia. De eso se trata cuando dice ahí, ¿verdad? Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, hay que comportarse, ¿verdad? Justamente, santamente, santidad, y sin tener reprensión. Por eso dice irreprensiblemente. Eso es lo que está diciendo cuando dice justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo nos comportamos nosotros como creyentes? Entre los mismos creyentes. Ahí dice, tiene que ser santa, justa e irreprensiblemente nuestro comportamiento. O sea, que nadie nos reprenda diciéndonos que está viviendo en este pecado. Entonces, pero a muchos no les gusta la palabra. ¿Por qué? Porque saben cómo están viviendo. Entonces es necesario esforzarse. ¿Para qué? Para llegar a esa santa que dice ahí, o a esa santidad, a esa justicia, y la hacer irreprensible. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando ya no estemos en este cuerpo. Pero el apóstol Pablo dice, nos comportamos, y Dios es testigo, vosotros también. Ellos trataron de esforzarse. ¿Para qué? Para hacer el esfuerzo y predicar el evangelio justa, santa e irreprensiblemente en medio de los creyentes. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, comportamos con vosotros los creyentes. Vamos al 11, dice, así dice, como también sabéis, dice, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el consejo? ¿Cómo debe ser la exhortación? Como de un padre a un hijo. Y el apóstol así predicaba a la iglesia, a Tesalónica. Por eso dice que, así como también sabéis, dice, de qué modo como el Padre a sus hijos, dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. O sea, había consolación. La iglesia se amaba. El siervo que Dios había puesto los amaba. Y había una unión. A modo de ser queridos, dice ella. La iglesia, ese es el llamado que tiene que ser la iglesia. Porque saliendo muchas veces de aquí, ya no nos acordamos. ¿De qué? Del amor al prójimo, del amor a los hermanos. Pero aquí habla, ¿verdad?, de que tenemos que ser de esa forma como creyentes. Esas son las enseñanzas que va dando después de esto va a hablar de temas doctrinales como el arrebatamiento. Entonces por eso está hablando ahora, ¿verdad?, de que debemos de ser como creyentes, santos, justa y irreprensiblemente, sin mancha, quiere decir. ¿Por qué? Porque ya en los temas doctrinales dice que Cristo viene por su iglesia. Allí vamos a ir llegando al 4, donde habla de eso, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ahorita nos vamos a dejar, hasta ahí vamos a dar mensajes del versículo 11. Seguimos con el versículo 12, ahí mismo en el capítulo 2. Que la gloria sea para Dios, hermanitos. Que Dios bendiga su vida, ¿verdad? Cada uno.